Ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. Mateo, capítulo 8, verso del 23 al 27. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Creador, Hijo, Salvador, Espíritu Santo, Consolador. Mateo 8, del 23 al 27, dice de la siguiente manera: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana preciosa vamos a hablar de esta palabra que encontramos en el libro de Mateo, donde dice que Jesús calma la tempestad. Jesús entra con sus discípulos a la barca, y mientras que ellos entran en la barca, dice que se levantó de repente un viento tan fuerte que parecía que la barca se partía y se hundía. Ahora, quisiera recalcar algo que quizás muchas veces pasamos por alto, y es que la gente en Galilea conocía y sabía bien de que es tan peligroso en este mar, de que de un momento a otro se levantaban tempestades. Entonces quiere decir que los que se subieron en aquel momento con Jesús eran hombres que conocían, al igual que Jesús, que ese lugar era peligroso. Ahora, en cierto sentido, dice, esto era una escena muy corriente en el mar de Galilea. El mar de Galilea es muy pequeño, no mide más de 20 kilómetros de norte a sur y 12 kilómetros de este a oeste, por parte del mar ancho. Ahora, el valle de Jordán ocupaba una profunda falla en la superficie de la tierra, y el mar de Galilea era parte de esa falla. Está a 210 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Eso hace que su clima, escucha bien, sea templado y benigno, pero también crea mucho peligro. Al oeste hay colinas con valles y barrancos, y cuando sopla el viento frío del oeste, las tormentas dicen que actúan como soplillos gigantes, y el viento parece que se comprime en ellos y se precipita sobre el lago con una violencia salvaje y con un peligro alucinante, de manera que la calma de un momento se convierte en un instante en una tormenta rugiente. Ahora, las tormentas del mar de Galilea se producen repentinamente y violentas, de una manera totalmente impresionante e impredecible y única. Entonces, con este relato que le hago de cómo era el mar de Galilea, la falla que tenía, y que qué tan repentino era, es como cuando usted ve, se sube en cuando jugaba, qué sé yo, a la ruleta rusa, o a un juego donde usted sabía que de un momento a otro podía pasar un peligro. Eso pasaba ahí, que de un momento a otro usted iba tranquilamente navegando, pero que se levantaba una tormenta que era muy peligrosa. Ahora, en esta mañana voy a hablarles del tema. El tema de esta mañana es no vivir
con miedo. ¿Cuántas personas hoy en día estamos viviendo con miedo? El mismo pueblo del Señor vive con miedo, vive atemorizado, vive aterrado. Ahora, imagínense, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Te paraliza y te encierra. Si uno cuenta de nosotros muchas veces nos hemos sentido asustados. Alguien te llama ahora por teléfono y te dice: usted es el señor fulano de tal, y se paralizó, se neutralizó. Imagínense, en una ocasión a mí me llamaron y me dijeron: usted es el señor Javier Vidal Pisa Villegas, usted anda en un carro GLC 5960, usted está ahorita en Entrelagos, así, me había ido siguiendo. ¿Y saben lo que yo le digo? Por un momento como que me quise temblar en ese ratito, y yo le digo: ¿sabe que usted se equivocó, amigo? Porque primeramente yo soy cristiano. Porque una de las cosas que yo digo a la gente es que lo que usted debe hacer es identificarse como cristiano. Al diablo hay que decirle las cosas como son. Nosotros como siervos de Dios no tenemos que tener ese temor, ese miedo, quizá por lo que está pasando hoy en el mundo. Porque nosotros como siervos del Señor debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Que el Señor va como gigante a irse delante de nosotros. Y la iglesia no debe, ¿por qué?, tener miedo de las cosas que están pasando. El Señor dijo bien claro: por mi causa os vituperarán y os perseguirán y dirán toda clase de mal contra vosotros. Seremos perseguidos por causa del Evangelio. Seremos perseguidos por su palabra. Seremos estropeados, quizás blasfemados. Muchos moriremos por causa del Evangelio. Es verdad, sí, nosotros lo aceptamos como cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que nosotros como hijos de Dios seamos amedrentados por la delincuencia, por el narcotráfico o por gente inescrupulosa que se levante por ahí. Oiga, eso sería vergonzoso. Porque si es necesario morir por causa del Evangelio, tenemos que hacerlo. Porque quizás llegará un momento en que la iglesia, aún aquí en Ecuador, sea también perseguida. Y tenemos que estar preparados para eso. Hoy quizás lo digo con mucha valentía, pero una cosa es estar en el momento y que el Espíritu Santo de Dios nos dé fuerza para nosotros podernos levantar y decir: sí, soy cristiano. Oiga, el diablo es atrevido, pero nosotros tenemos que estar siempre preparados, ser sagaces, como dice la Biblia, no dejarnos amedrentar, no vivir en ese pánico, en ese miedo que te encierra, que te paraliza, que te neutraliza, que no te deja hacer nada. Y así a cada uno, no solamente le hablo a la iglesia de esta local, sino también a todas las iglesias que nos escuchan a través de las redes sociales, porque una de las cosas es que este mensaje no es solamente para la iglesia Misión de Dios, sino también para todos los que conformamos el cuerpo de Jesucristo, de ya no vivir atemorizado, de ya no vivir con miedo, de no ser parte de este mundo en el que hoy vive aterrorizado por todas las cosas que están pasando. Usted doble sus rodillas, usted clámele a Dios y usted va a ver cómo Dios nos va a responder. Porque no vivimos, hermanos amados, le servimos a un Dios de madera, no le servimos a un Dios mediocre, le servimos a aquel que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Que se nos grabe bien en la mente y que lo tengamos en el corazón presente, de que usted y yo fuimos llamados por un Dios maravilloso, y dice Él que Él nos va a guardar. Él nos va a guardar en todo tiempo. Entonces la iglesia no puede seguir de esa manera viviendo con miedo. Si usted se llama a ser cristiano y que su vida ha sido transformada y renovada a través del Espíritu Santo, usted ya no vive con miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros muchas veces hemos perdido esa confianza en el Señor. Cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca, dice la Biblia que Jesús le dice que entraran en la barca y que lo esperaran, que iba a estar al otro lado del Jordán. Imagínese usted, Jesús dice que cuando entra en la barca, él sienta, se va a dormir. Profundamente Jesús se acostó a dormir, confiado quién era Él, confiado de que había sido enviado para salvar este mundo y que todas las cosas estaban sujetas a sus pies. El poder que Dios le había dado a Él era maravilloso e impresionante. Jesús, confiado por su santidad, por su manera de vivir, dice que Él se acostó a dormir. ¿Usted cree que en un lugar donde suceden tantas cosas que de repente viene una tormenta y se va a dormir? No, pues si yo me muero, pero viendo lo que me va a pasar. Usted va en un carro donde ve peligro y va a velocidad y la gente va así. Pero cuando usted tiene esa confianza en Dios, usted duerme.
El cristiano, escúcheme bien, que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios, somos como Jesús, que tenemos esa confianza en Dios, que dormimos tranquilamente, que nos acostamos tranquilamente sin estar perturbados de lo que nos va a pasar, de lo que va a suceder al siguiente día. Tenemos que tener esa confianza en Dios, pero hemos perdido, hermanos amados, esa confianza en el Señor. Nosotros hemos perdido esa confianza en Dios, tanto así que nos mandan a comprar y no queremos salir ni a la esquina por el miedo. Nos hemos olvidado que aquel que va con nosotros es mucho más poderoso. En una ocasión, cuando yo tenía una moto, a mí me dijo un cuñado mío, me dice: Javier, cuidado si te roban esa moto, está nueva. Yo te voy a presentar a un amigo, dice, que es el que manda por aquí ahorita. Y yo digo: yo no necesito que tú me presentes a nadie, porque ese ídolo que tú tienes hoy, mañana lo matan. Y tengo que buscar después a otro para que me esté recordando. Yo tengo al Cristo de la gloria, le digo. Lamentablemente se murió ese hombre ya, porque lo mataron. ¿Y de qué me hubiese servido a mí andar detrás de él? Hermano, nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor, solamente en Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar confiados, tener esa seguridad de que nosotros vivimos con Cristo, que Él va con nosotros. Ahora, muchos de los que me conocen dicen: bueno, hermano, ¿y usted cómo dice que tiene confianza en Dios? Y yo veo que el carro te le pone una cadena en el volante. Sí, porque la gente juega muchas veces para hablar. Oiga, estamos viviendo en un mundo peligroso. La Biblia dice que si los hijos de este mundo son sagaces, nosotros como siervos del Señor tenemos que pedirle dirección a Dios. Le venía pidiendo a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago con el carro? Porque están robando mucho su carro, a veces se lo llevan para cometer delitos, para robar, para matar. Entonces, un hermano me dice: no, sus carros son bien pedidos por los ladrones. Sí, pues yo le creo al Señor. Y venía pidiéndole al Señor. Y mucha gente se me ha burlado, mucha gente me mofan, a un familiar mismo que sí que yo me voy a cadena, a mí no me importa. ¿Sabe por qué? Porque si yo tengo una bicicleta, que la bicicleta, los rayos no le valen ni los frenos, es mía, a mí me costó. Y yo tengo que cuidarla, si sea viejita. Mi carro no puede ser del año, pero tengo que cuidarlo, hermano. Porque ese es el medio por el cual yo me muevo, voy a la iglesia, voy al trabajo. Y tenemos que confiar en el Señor. Ahora le digo: Señor, dame una estrategia. ¿Qué hago yo? El Señor mira una cadena, le puse una cadena. Nadie le ha visto. Voy a trabajar a Altarazana, el dueño, el ingeniero me dice: maestro, ¿qué usted le puso la cadena a mí? Una persona sensata, porque a mí, aquí, una doble cadena que tenía se me la robaron. Aquí abajo de la Altarazana. Como le digo, y ese carro es mucho mejor que el mío, el recontra mejor. Y si le llevo el carro, dice: está bien lo que usted ha hecho. Entonces, mire, imagínense, nosotros tenemos, hermanos amados, que ser sabios. Ah, no, es que yo confío en el Señor y me voy a ir al lugar donde están matando. No, la Biblia también dice que el hombre sabio ve el peligro y se aparta. Hay que ser sensato, hay que ser sabio, pero no tenemos que vivir con miedo, porque si es necesario caminar por ese lugar y Dios nos manda por ese lugar, tenemos que ir confiados en el Señor. Pero si tú eres una persona que eres guiada por el Espíritu Santo de Dios, y no me estoy contradiciendo con lo que estoy diciendo, sino que estoy hablando centrado en lo que dice la palabra, si el Señor me manda por ese lugar, acuérdense del hombre samaritano que dice que iba por Samaria y iba subiendo de la colina para subir a Jericó. Dice que ese lugar le llamaban el lugar ensangrentado, era un lugar muy peligroso. La gente pasaba, venía, siempre había sacerdotes y levitas que pasaban por ese lugar porque arriba estaba el templo. Pero todo el mundo andaba ¿qué? A la expectativa de los delincuentes, porque había muchos delincuentes. Esto es la delincuencia no es de ahora nada más, ha sido toda la vida. Y como le digo, eso no tiene por qué a nosotros como cristianos dejarnos amedrentar por las cosas que están pasando. Tener cuidado, sí, porque para eso el Señor nos ha dado a nosotros la sabiduría. Jonás dice que se fue y estaba durmiendo. Muchos duermen como Jonás, por evadir ¿qué cosa? Las responsabilidades, por evadir ese mandamiento que Dios le ha dado. Usted ve mucha gente dentro de la iglesia, pero que les gusta vivir, duermen espiritualmente, están durmiendo espiritualmente, evade sus responsabilidades con Dios, su compromiso que tenemos con el Señor. Por eso, como decía el hermano Elías, es una realidad bíblica. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Hoy quizás nosotros decimos: bueno, mañana voy a mi casa, me duermo, me acuerdo, no pasa nada, todos los días viene lo mismo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que va a haber un momento en el que Dios nos va a llamar a su presencia. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero tenemos que estar preparados, porque un día como una televisión se va a ver todas las cosas que pudimos hacer y no lo hicimos.
Tenemos que estar preparados, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Decía Armando Alducin en una entrevista que tuvo con otro predicador, que lo que no ha acontecido durante 40 años que ellos han venido predicando, en 5 años se han estado dando todos los acontecimientos de lo que dice la Biblia. Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, pero como le dije, la iglesia no puede vivir con miedo. Tenemos que levantarnos, porque quizás algo grande puede venir a Ecuador y nosotros como iglesia van a querernos perseguir y muchos van a querer salirse y decir, bueno, ¿saben qué? Yo no quiero, yo no soy cristiano, yo no le sirvo al Señor. Nosotros tenemos, hermano, que estar claro la identificación de quiénes somos nosotros en el Señor. Que no se nos olvide eso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, imagínense que Jesús está durmiendo en la barca. Van los discípulos y le dicen, Señor, levántanos, dice, sálvanos, que perecemos. Miren, el poder y la gracia de Jesucristo, dice la Biblia, que en ese momento Jesús se levanta para auxiliarlos, para acudir a la oración o a la petición que ellos en ese momento les estaba dando. Pero antes de hablar con ellos, primero los reprende. En el versículo 26, dice, y le dijo, ¿por qué teméis? Esa es la pregunta que dice, ¿por qué teméis? Le dice a su discípulo. Si yo les mandé a ustedes a que vayan a pasar al otro lado del mar de Galilea, ¿por qué tienen miedo? Oiga, a Jesús nunca les echó en cara el que le hayan despertado o que lo hayan turbado con sus oraciones, sino que a él le molestó en ese momento de que ellos se dejaran turbar. ¿Por qué cosa? Por el temor, por el miedo. Muchas veces nosotros como cristianos, siendo cristianos, lo ofendemos a Dios porque tenemos temor. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces me dolió aquí? Dice, ¿será que me va a dar un derrame? O me dolió aquí y ya enseguida, ¿será que es el corazón? Enseguida con el temor, con el miedo, cuando nosotros debemos de estar confiados en Él. Y Él le dice, primero los reprende antes de salvarlo. Le dice, ¿por qué teméis vosotros mis discípulos? Imagínense. Y después viene y le descubre sus temores. Y le dice, hombres de poca fe. Jesús no le dijo hombres sin fe. Le dijo hombres de poca fe. Ahora, efectivamente, los discípulos tenían esa confianza en Jesús. Pero esa poca fe que ellos tenían no les servía para pasar esas tormentas en aquel momento. Le dice hombres de poca fe. A Jesús lo había visto levantar paralíticos, resucitar muertos, limpiar leprosos, librar endemoniados. Jesús había hecho tantos milagros que sus discípulos al verlo, ellos creían en Él, por eso ellos se embarcaron en la barca con Jesús. Y sin embargo ellos tienen ese temor de en ese momento, porque lo que estaba pasando en ese momento era algo sobrenatural. Como le decía, siempre había problemas de tormentas, pero lo que estaba pasando allí era algo más allá de lo que había pasado ordinariamente, porque los hombres profesionales, que eran unos pescadores, sabían lo que estaba pasando. Ellos creían que la barca se iba a romper y que ellos iban a perecer, iban a naufragar. Pero que más allá de eso, cuando llaman a Jesús, ellos sabían, había esa fe todavía, esa poca fe que tenían, de que el Señor Jesucristo no lo iba a dejar naufragar. Y por eso ellos vienen y le preguntan, le dicen, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le había mandado y le había dicho, vayan a la barca, que ustedes van a llegar, en otras palabras. O sea, confía en mí. Si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha hecho ese llamado y nos ha dicho, ¿sabes qué tú vas a hacer? Mi hijo, tú vas a trabajar para mi obra, tú vas a predicar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer otro. Tenemos que confiar en Dios. Señores que están matando ahorita, señores que están robando, señores que están distorsionando, ¿qué hago? No tengas miedo, confía en mí. Que esos temores que hay y que el diablo quiere poner en tu corazón no formen parte de la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros estamos en esta tierra.
pero no somos de este mundo. No pertenecemos, hermanos amados, al sistema en el cual hoy estamos viviendo. No somos parte de él. Nosotros vivimos aquí, sí. Jesús dijo, claro, yo le voy a dar al Padre para que nos guarde. ¿O nosotros acaso no le creemos que Él nos puede guardar? Creemos que Él nos puede poner a predicar. Podemos que Él nos puede poner a cantar, que estamos bonitos, que tenemos dones, pero no creemos a Él que Él nos puede salvar, que Él nos puede guardar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que creer que vamos a pasar cualquier tormenta en la que nosotros estemos pasando. ¿Se acuerdan que le decía que muchas veces cuando el mar parece que está quieto y en un momento dice que se levanta una tempestad de arriba, pero que a la voz de Cristo esa tempestad se quedó ahí? Oiga, muchas veces nosotros nos acostamos confiando en el Señor. Por ejemplo, algo que me sucedió hoy. Me levanto, veo el teléfono, se ve un mensaje, me habían mandado un mensaje. Queremos hablar con usted. Me habían metido en un problema. Y yo le digo a Rebeca, pero imagínate, que sí, que me iba, porque son problemas estamos hablando de unos 12 años atrás. Y en esa pelea que tienen entre ellos se habían metido supuestamente en que defenderme, y por ahí una que sí, que lo van a meter preso, que no sé cuánto. Y yo le digo, imagínate cómo es el diablo, cómo muchas veces quiere separarte, apartarte de la fe, de que tú mengues. Porque yo le digo a Rebeca, si yo no me meto con nadie, yo paso aquí metido en la casa, del trabajo a la casa, yo me he alejado de toda la gente que yo conocía, y solamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga por ahí, y nada más. A mí no me ven en reuniones, a mí no me ven en grupo, a mí no me ven en nada. ¿Por qué? Porque yo digo, para mí lo mejor es estar en mi casa con mis hijos, vivir en paz. Y siempre le digo, quiere turbarte, porque rapidito tiene el enemigo con dardos a la mente. Ah, no, pues si te quiere meter preso, comienza a alardearte el enemigo. Digo, Señor, no, yo no quiero, porque estamos viviendo los últimos tiempos y el enemigo va a hacer como sea, escúcheme bien, como sea, para sacarnos del camino del Señor, como sea. Pero si el Señor empezó en mí esa obra, pues Él la va a terminar y la va a perfeccionar, como en cada uno de ustedes. Así que, hermanos amados, no se dejen turbar, no se dejen amedrentar por el enemigo o por los instrumentos que se levanten contra ustedes, porque hoy estamos en paz, tenemos calma, pero va a haber un momento en el que el enemigo se va a levantar, o que va a haber un problema en su vida. Ahí es donde usted tiene que pararse firme y decir, no, pues, yo soy cristiano. La Biblia dice que la blanda palabra aplaca la ira, y que nosotros como cristianos no podemos tampoco coger y ponernos a nivel de esa persona. ¿Para qué? Para que el enemigo se goce y la gente comienza a hablar, no, pues si era cristiano, porque eso es lo primerito que dice. Ese no es el que predicaba, el que hablaba, el que cantaba, y míralo ahora, metido en esos problemas, metido quizás en cuántas desgracias que el diablo muchas veces quiere poner. Nosotros tenemos que saber y creer que Dios está con nosotros, así como los discípulos, que eran hombres, que habían andado con Jesús. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos visto milagros de parte de Dios. Dios ha hecho milagros, Él sigue haciendo milagros, hermano. Él no ha cambiado, somos nosotros que hemos cambiado porque hemos vuelto nuestra mirada en las cosas que están pasando en el mundo. Y eso ha ido como que va menguando la fe en el cristiano. Y hemos perdido la confianza. ¿Usted cree que si nosotros creyéramos que Dios a través de la oración hace milagros, hace prodigios, transforma, cambia, ayuda, abre puertas, rompe cadenas, ataduras, maldiciones? ¿Usted cree que no estuviéramos aquí en los días que son cultos de oración? Estuviéramos todos si así lo creyéramos. Porque está bien que yo diga, falló una semana, falló 2 semanas, bueno, pongámosle 3 semanas, pero siempre. Eso ya no es prácticamente ya una falla. Prácticamente lo que hemos hecho simplemente, yo voy solamente, pero en el culto de oración, como no le creo a la oración, entonces ¿a qué no voy? Cuando nosotros debemos de saber, oiga, que en la oración, y yo siempre lo he dicho, donde quiera que he andado, le he dicho, en la iglesia, casa de fe, casa de visión de Dios, perdón, yo le digo, es la única iglesia en la que yo he visto, porque hablo de los concilios en los que yo he andado, donde nosotros llevamos media hora de oración antes de empezar el
Oiga, porque la oración está prácticamente dice, en la vida del cristiano, el poder de Jesucristo que se perfecciona en nuestras vidas cuando nosotros oramos. Una iglesia que no ora, una iglesia sin visión, sin poder. Es una iglesia sin poder. Porque muchas veces la gente, un día yo traje aquí a una invitada que él traje, dice, hermano, es que no me gustó. Dice, ¿por qué? Porque no cantan mucho. Dice, enseñar solo a cantar, a brincar, a cantar y nada más, pero no le gusta la oración. Y usted lo ve brincando aquí, allá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando él le dice, no le dijo hombres de poca fe, no dijo hombres sin fe, sino hombres de poca fe. Esa fe que ellos tenían, esa poquita fe no les sirve para la tormenta de la vida. Cuando nosotros somos hombres de poca fe, esa poquita fe no nos va a servir para poder nosotros sobrevivir a la tormenta de la vida que se venga sobre nosotros. Ahora, puede parecer que Cristo duerme. ¿Cuánto creen muchas veces que, no, es que Cristo está durmiendo? Porque antes, alguna cosa enseguida yo oraba y se solucionaba, pero ahora hemos orado, hemos cantado. La hermana estaba enferma y se ha orado 50,000 veces, se ha dormido con aceite y no pasa nada. Y la gente dice, bueno, la iglesia está durmiendo Jesucristo, sigue durmiendo en la barca, no nos escucha a nosotros. No es que Él no nos escuche, no es que Él no esté con nosotros, sino que somos nosotros, hermanos, los que nos hemos descuidado de Él. Somos nosotros los que hemos ido perdiendo esa fe. Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Si usted no tiene fe, olvídese, tener agradar a Dios. Él lo dice. Sin fe es imposible agradarle a Dios, ya que el Señor está todos los días con nosotros, a través de nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades. Él siempre está ahí. Salmo 91:1, el salmista David dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, no estamos solos. Jesús dijo, cuando iba subiendo a Jerusalén, dice que él clamó sobre ella y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. Somos nosotros los que siempre nos hemos alejado. Somos nosotros los que siempre nos hemos descuidado, porque le hemos tenido temor, hemos tenido miedo a enfrentarnos. Ay, no, que yo no le sirvo al Señor. Yo he escuchado muchos testimonios, muchos comentarios. Yo no le sirvo al Señor porque cuando me meto aquí vienen los problemas. Y aunque yo no lo crea, hablo por mí mismo, personalmente, es verdad. Porque cuando uno a veces, por ejemplo, hubo un tiempito que estaba predicando más seguido, oiga, problemas, pero sin gratis. No compraba etiqueta y me ganaba el premio. Así. Imagínense. Pero a veces cuando uno busca, todo es paz, todo es tranquilidad, no pasa nada. Voy a la iglesia, canto, no pasa nada. Vivo bien, estoy bonito, no tengo problema con nadie, pero todo lo que se mete en el Señor comienza a pegar. Yo digo que no sé qué es que tenemos, pero que la gente como que no nos quiere, le afectamos. Pero es que sí, Señor, no dice por mi causa, y tenemos que soportarlo. Porque no creo, ya digo, porque a veces cuando, hermano, tengo que tomar algo, ahí hemos estado siempre, ayudarlo, porque a eso también nos manda el Señor. Pero de un momento a otro, como que se voltea. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Hay momentos que uno dice, ya no va a predicar. De verdad, humanamente se lo digo. Prefiero ir tranquilo, ir a mi trabajo, a mi casa, con mi esposa, ir a mi mamá. Pero yo puedo dejar de predicar para decir que no tengo problema. Miren, gratis no tengo ningún problema. Y todavía tengo que ir a ver todo lo que ha pasado. Entonces, la vez pasada así mismo, hubo un comentario de una hermana mía que está en España, con el marido, ex marido, y ya me metió un problema. Mis hijos me quitaron el habla, me dijeron de todo, me hicieron llorar. Horrible fue eso para mí. Y yo sin saber nada. Por uno estaba viviendo tranquilo, me levanto por el problema. Entonces son cosas que son tremendas, hermano. Vamos a pasar por robo. Hermano, pero si nosotros no, si Dios permite, nos roba. Mire la vez pasada que se metieron a la casa. Hoy tuve que escribir así, a mano.
porque la computadora se la llevaron, hasta el día yo la recupero. Me pasé la noche escribe ahí con mi mujer. Y se me llevaron eso. Lo bueno de todo esto es que el muchacho ese, el que me robó, el otro me mandó un audio. Y me dice, hermano, perdóneme, discúlpeme por haberme metido a su casa. Y me dice, lo que pasa es desde que yo me metí a su casa, hasta el día de hoy sigo enfermo. Y él no es cualquier delincuente, porque es un hombre de la banda nombrada, no la loco que pueda caer en la red. Imagínense. Y él me dijo eso, hasta el día que yo enfermo. Hoy estoy yendo a la iglesia y dice, por lo menos dice, allí 2 veces a la semana. Porque cuando él me pidió que no lo denunciara, era porque si él entraba a la penitenciaria, lo iban a matar. Porque era uno que ese muchacho ya lo quería matar. Y dice, y gracias a Dios, dice, varón, hoy he reflexionado de la vida. Yo he perdido, pero las cosas materiales, hermano, ¿ves? Cualquier acto Dios te la devuelve. Y necesitas ser una persona que haya tenido un corazón limpio, que Dios te haya transformado para tú poder perdonar. Porque yo digo, mira, le digo, las cosas materiales pasan, no le pidas porque tenía que darme $100 más. No me des nada, le digo así. No la moleste, le digo a esa señora, déjala tranquila. Porque al final no vas a entender. Un día Dios me va a bendecir, me va a dar, le digo así. Pero para mí, la mayor satisfacción, el mayor gozo que yo puedo sentir, un día tú me llamas y me digas, ¿sabes qué? Hoy decimos Jesucristo. Porque así tiene que ser el cristiano, hermano. Así tiene que ser, perdonar de corazón. Son más de $1000 que se perdió ahí. Y sin embargo, yo sé que el Señor, hermano, de una otra mañana pasado, que toca la puerta, o bien una casa comercial que yo vivo en la compra, ahí está la computadora, o ahí está la cosa que perdiste. Pero así es Dios, pues. Yo tengo que seguir confiando en el Señor. Eso no va a turbar, hermano, mi caminar con el Señor. Decía en una película de Troya, cuando un príncipe se cayó, dice, esa piedra no va a arrebatar mi gloria. Así mismo ese Señor, o ese problema que venga, no puede arrebatar la salvación que tú tienes, hermano. Tenemos que seguir tirando hacia adelante, saber que Jesucristo está con nosotros, que Él va siempre con nosotros, a pesar de cualquier dificultad o de cualquier problema en el cual nosotros nos encontremos, Él va a estar con nosotros. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, para que ustedes puedan disfrutar de esa paz, primeramente, tienen que hacer la paz con Dios. ¿Cómo usted puede hacer la paz con Dios? Aceptando a Jesucristo en su corazón y sirviéndole. Eso es lo primero. Para después poder disfrutar de la paz de Dios. Mientras usted no haga la paz con Dios, porque está enemistado, está en el mundo, o está apartado, está alejado de Dios, mientras usted no haga esa paz con Dios, usted no puede disfrutar de la paz que dijo Jesús. Entonces tenemos que saber que para poder disfrutar de la paz, así como Jesucristo y como Pedro cuando fue preso y sabía que lo podían llevar para matarlo, él disfrutaba de esa paz que dormía en la cárcel y vino un ángel y abrió la puerta. ¿Usted no cree que puede venir un ángel y puede ayudarlo a salir de cualquier tormenta? Esas tormentas que se levantan en la vida. Lo llamaron para extorsionarlo, lo llamaron que lo quieren matar, lo llamaron que le quieren robar, lo llamaron que tiene un problema. Así como se levanta esa tormenta, el Señor a través de su palabra puede hacer que vuelva esa paz y esa calma. Porque si Jesucristo vive en nuestro corazón, nosotros tenemos que disfrutar de esa paz. ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer a nosotros los seres humanos? Quitarnos la vida. Y sin embargo Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganar. Y vuelta dijo el Señor Jesús, no temas a los que matan el cuerpo. Bendito sea el Rey de Gloria. Por eso, hermanos amados, usted no se cree que uno se siente gozoso cuando nos toca predicar, cuando nos toca enseñar, llevar la palabra. Si en el mundo muchas veces, cuántas veces nos regalamos por basura, regalamos la vida. ¿Qué vamos a hacer ahora en el Señor? Tener ese coraje, esa firmeza, de, como dice, saber de dónde nos sacó el Señor y ahora tenemos que estar agradecidos con Él aquí y de servirle a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice aquí que Jesús reprendió el viento y el mar. ¿Con qué facilidad? Solamente por su palabra. Esa palabra fue eficacia. Dice que sobrevino gran calma inmediatamente y ordinariamente. Cuando una ola o una tormenta de esa viene y pasa, ya va pasando. Dice que mientras que el oleaje, el mar, ¿sí o no? Dice que antes de normalizarse, ella sigue moviéndose.
se sigue agitando, sigue soplando los vientos. Pero ¿qué es lo que le llama la atención a los discípulos? ¿Qué es lo que hace que ellos se sorprendan y digan, ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Dice que ellos habían visto que las tormentas se calmaban, pero nunca habían visto que una tormenta se calmara tan rápida como la que sucedió en ese día. Ellos no pudieron olvidar ese momento en el que Jesús le dijo a la tormenta, cállate, cálmate a los vientos. Y dice que enseguida se aquietó el mar. La gente se maravilló. La gente se sorprendió al ver. Los hombres se maravillaron de ese poder que Jesús tenía. No solamente de sanar enfermos, no solamente de resucitar muertos, de limpiar leprosos, sino que aún, escúchame bien, el viento y el mar obedecían a la voz de Jesucristo. ¿Qué clase de hombre es este? Muchos se preguntarían, ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Era un hombre, el que dice la Biblia que su nombre significaba admirable, consejero, príncipe de paz. Ese Jesucristo que en la cruz del Calvario vino para morir por nosotros y que estaba con los discípulos en ese momento de la tormenta, es el mismo Jesús que aunque quizás hoy usted no lo ve físicamente, pero espiritualmente nosotros sabemos que Él está con nosotros y que su Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para fortalecernos, para no tener miedo, iglesia, porque la iglesia no debe de sentir miedo. La iglesia debe de salir de esa sombra del miedo en la que se encuentra, porque ya es hora de que la iglesia se levante a contrarrestar los ataques, las acechanzas del diablo que vienen para nuestras vidas. Porque dentro de la iglesia, como le decía hace un momento, hay mucha gente que tiene temor, que tiene miedo todavía. Digo iglesias en otros países que son perseguidos, pastores que son muertos, quemados por causa del evangelio. Y muchas veces aquí por una escaramuza dejamos de venir a los cultos, no congregamos por alguna cosita pequeña. Oye, cuando debemos de saber que aquí en la iglesia debemos resolver eso, porque los cultos no son todos los días. Decía uno, como cristianos, chévere, quizás no venimos a la iglesia, pero llevemos una vida de santidad en nuestra casa, hagamos culto. Los días que no vengamos a la iglesia, hagamos culto. Tengo mi familia, mi mujer, mis hijos, vamos, hijo, mía, vamos a hacer un culto. Todos los días, 20, 30 minutos, uno lee, el otro ora, el otro canta, el otro ora. ¿Sí o no que sería bonito? Hacemos un altar en su casa, eso le va a agradar a Dios. Estamos nosotros estando siempre a la expectativa, vamos a estar siempre velando y orando, como dice el Señor, no esperando solamente venir a la iglesia para orar, oremos en nuestra casa, con nuestros hijos, hagamos cultos de hogares, esos cultos de hogares que se han perdido. ¿Para qué? Para que ese temor nuevamente no llegue a nuestras vidas, porque la iglesia, como le decía, de que mañana viene y dice, no, va a venir algo más peor, la gente dice así normal. Hasta el día de hoy hay mucha gente que quedó paralizada, gente que está encerrada todavía, que no quiere salir, que tiene miedo. Cuando el mayor miedo les debería dar es que algún día viene Cristo y nos quedamos. Tenemos que estar siempre preparados, pero más que todo, saber que en Cristo Jesús está con cada uno de nosotros. Imagínese usted el asombro de los discípulos, el asombro de la gente, de ver lo que Jesucristo solamente con sus palabras le obedeció. ¿Usted no cree que solamente con esas palabras que Dios nos dio a través de ella, dijo, y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán? Hemos perdido esa enfermedad. Ya no hay esa confianza. Y quizás muchos dicen, bueno, este relato que hoy el hermano nos está contando, esto que pasó, es algo que quizás fue literalmente y físicamente fue real. Pero eso pasó en aquel tiempo. Sirvió para ellos
Pero ¿por qué hoy que estamos viviendo, en este tiempo en el que están pasando muchas cosas, por qué el Señor no nos responde? ¿Por qué el Señor no nos habla? En pleno siglo XXI, en el que hoy estamos viviendo nosotros, ¿por qué el Señor no nos escucha? Muchos dicen, así, pero si usted te pone a ver, lo que hoy estamos aquí, como a veces solía decir el pastor, los sobrevivientes de esta pandemia, imagínense, Dios nos permitió pasar esa pandemia y hoy estar aquí, fuertes nuevamente, confiados en el Señor. Pero ¿cuánto la gente no menguó en ese tiempo? La gente que, oiga, ¿cómo usted veía que la gente dudaba, al mismo cristiano? Yo siempre digo, el cristiano emocionista, el que siempre está acostumbrado a ir a la iglesia solamente a brincar y a saltar, pero que en el momento de la palabra no le gusta escuchar la palabra. La palabra es la que a nosotros nos afirma. Porque en esos momentos, cuando la gente estaba orando y clamando, y usted escuchaba los gritos como en la película, ¡ay! El grito de que alguien se murió. Se murió el vecino, se murió el de al lado, se murió el de acá, y usted, ¿cuándo me toca a mí también? Ya me duele la espalda, ya me duele la cabeza. ¿Será que mañana también me voy yo? Pero mire, ahí en ese momento Jesucristo estuvo con nosotros. Y Él nos lo demuestra hoy, que Él sigue con nosotros. Él no duerme, Él está con nosotros. Quizás muchas veces usted dice, no hizo el milagro inmediatamente, pero debemos de creer al Señor, que hoy estamos aquí vivos y seguimos sirviendo al Señor. Porque lo más importante no es solamente la salud, sino la salvación del alma. De que nuestra fe no mengue, de que usted siga viniendo a la iglesia, de que usted deje de estar con miedo y temor, sino que venga a la iglesia del Señor a servirle, a agradecerle lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor siempre en su palabra nos ha dicho, no temas. En Apocalipsis capítulo 2, 10 dice, no temas en nada lo que vas a pasar. En Juan 12:15 dice, no temas, hija de Sión. En Lucas 12:32, no temas, manada pequeña, le dice a su pueblo. En Mateo 10:31, no temas, más vale vosotros que uno de estos pajaritos. En Mateo 8:26, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Y dice en Lucas 12:4, no temas a lo que matan el cuerpo. Siempre la palabra del Señor ha sido, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo? ¿Por qué temes si yo siempre estoy a tu lado? Yo voy contigo, no temas en nada lo que vas a pasar, porque en medio de ese calvario, en medio de ese desierto, en medio de esa tormenta, yo voy a estar contigo. Que eso se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, mi hermano. Que aún así sea en el momento que estemos en el umbral de la muerte, Jesucristo estará con nosotros. Y que si nos toca mañana pasado cerrar nuestros ojos, vamos a abrirlos. ¿A dónde? ¿Sabe dónde? En ese lugar maravilloso que Jesús dijo, yo me voy a preparar morada para ustedes. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. Entonces, iglesia, ¿por qué vamos a temer? Levántese. Levántese como cristiano y dígale, yo no voy a temer, porque tu palabra dice, no temas, manada pequeña, no temas en nada lo que vas a pasar, porque yo estoy con ustedes. Él está con nosotros, iglesia. Jesucristo está aquí, en este lugar. El otro día leyendo la Biblia hay algo que en el libro de Juan, que dice, Jesús dijo, si guardaréis mi palabra, y mi palabra permaneciera en vosotros, todo lo que les pida os será hecho. Y yo me he agarrado a esa palabra. Y yo he dicho, Señor, sí. A veces por escuchar mucha teología, o a veces por escuchar mucha gente que habla de teólogos, aún porque hay gente que de los milagros de Jesús, cuando dice que caminaba en las aguas, hay muchos teólogos que dicen que Jesús estaba en la orilla y que el espumaje del agua era que hacía como que caminara. Y no se le dijo cuando Pedro caminó en las aguas. Si Pedro lo pudo hacer, ¿por qué no lo pudo hacer Jesús? Esas cosas han ido apagando la fe del cristiano. Hemos ido menguando. Por eso cuando dice, hermano, vamos a orar por un endemoniado, no vamos a orar. ¿Usted cree que van? Hasta miedo le da, no vamos. ¿Vamos a orar por un enfermo? No quieren ir. Porque esa fe se ha ido apagando. El enemigo se ha ido encargando de meter ese miedo en el cristiano.
Por eso que en esta mañana, mi hermano, la palabra del Señor es, ya no vivir con miedo. La iglesia no puede seguir viviendo con miedo. Tenemos que identificarnos al mundo. Como decía el hermano Bolívar, nosotros somos la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse sobre eso.